De pronto, la niña levantó lentamente la mano e hizo un gesto extraño en dirección a la mesa cercana. Los objetos permanecieron quietos, pero la atmósfera cambió por completo. Lo inquietante era que ninguno de los presentes pareció notar lo ocurrido. Continuaron hablando como si nada hubiera pasado. La familia de la niña creía que su hospitalización era algo rutinario, solo un chequeo más. Todo parecía normal hasta que alguien revisó las cámaras de seguridad del hospital. En ellas se veía a la niña acostada tranquilamente mientras el médico y la enfermera conversaban en voz baja sobre su estado. Cuando las grabaciones se filtraron en internet, la reacción fue inmediata. Algunos afirmaron que era una manipulación digital, pero otros estaban convencidos de que algo mucho más oscuro había tenido lugar en esa habitación. Sea cual sea la verdad, las imágenes siguen dejando una sensación difícil de olvidar. Essas mãos não mais me pertencem. Durante una transmisión en vivo en plena ceremonia religiosa, todo transcurría con normalidad hasta que una mujer del público se levantó repentinamente y se acercó al escenario. Sin decir una sola palabra, empujó con fuerza al sacerdote, provocando el desconcierto de todos los presentes. El momento fue captado desde varios ángulos, pero lo más inquietante vino después. La mujer permaneció de pie, inmóvil, con un rostro completamente vacío, sin mostrar emoción alguna. Su mirada perdida y su respiración lenta hacían parecer que no era del todo consciente de lo que había hecho. Miles de espectadores presenciaron el incidente en directo y las redes estallaron con teorías. Algunos lo llamaron un simple arrebato, otros aseguraban que había algo mucho más oscuro detrás. Hasta el día de hoy, el enigma persiste. ¿Qué llevó realmente a esa mujer a actuar de esa forma? Para servir, para abençoar. En el aeropuerto de Denver, un vídeo comenzó a circular y rápidamente se volvió viral. En él, una mujer sostenía una carta y la leía en voz alta frente a todos. This is an act of war at United States of America. Su tono era extraño, casi robótico, y las palabras parecían no pertenecerle. Esto es un acto de guerra en Estados Unidos de América, USA on the knees. decía con una calma perturbadora. El contenido de la carta era aún más inquietante. Hablaba de un desastre inminente y de una amenaza contra el país. Tenemos un arma que ustedes no tienen. Estamos poniendo a Estados Unidos de rodillas. Pero lo más escalofriante no fue el mensaje, sino la manera en que lo decía, sin emoción, con una mirada vacía. Los testigos intentaron intervenir. Por favor, aléjese del vídeo. Señora, por favor, esto es por mi seguridad. Se escuchaba decir a alguien fuera de cámara. El vídeo terminó abruptamente, dejando a los espectadores en un debate interminable. ¿Fue un episodio de crisis mental, una actuación planeada o algo mucho más oscuro que no se puede explicar? I know who did it. Please, they are taking the video. Please go away from the video, please, ma'am. Please, this is for my safety. Era el primer cumpleaños de la niña sin su padre, y su madre quiso hacer algo especial para recordarlo. Le regaló un osito de peluche vestido igual que él, con una grabación del último mensaje de voz que había dejado. Cuando lo encendieron, la voz familiar llenó la habitación con palabras suaves y reconfortantes. Espero que estés bien. Ahora me siento mucho mejor. Puedes venir a visitarme. De acuerdo, decía el mensaje. El momento lleno de emoción y lágrimas unió a todos en silencio, pero ese silencio pronto se rompió por un sonido inesperado. Una sirena comenzó a sonar desde otra habitación. La familia siguió el ruido y descubrió un viejo camión de juguete que parpadeaba y sonaba solo, a pesar de estar sin baterías desde hacía meses. La coincidencia fue tan precisa que dejó a todos inmóviles. Algunos lo tomaron como una señal, otros simplemente no encontraron explicación, pero nadie olvidará esa noche.
Durante un vuelo de regreso desde Japón, un pasajero grabó una discusión entre dos personas sin pensar que el vídeo escondería algo más. Al revisar las imágenes en casa, notó algo extraño, un rostro pálido, casi infantil, que asomaba justo por encima de las bolsas de equipaje, observando en silencio desde lo alto. La figura parecía una niña, inmóvil, con la mirada fija hacia los asientos de abajo. No pestañeaba, no se movía, pero su presencia daba una sensación de inquietud profunda. La iluminación del avión hacía que su piel se viera aún más pálida, y muchos aseguran que no se trataba de ningún reflejo. El breve fragmento se volvió viral rápidamente. La gente pausaba y ampliaba la imagen una y otra vez, buscando una explicación. Algunos decían que era una ilusión óptica o un efecto de luz. Otros, convencidos, afirmaban que no era humana. El misterio del rostro en el vuelo aún no tiene respuesta. En una noche cualquiera, un streamer decidió realizar en directo un ritual frente a su audiencia. Encendió varias velas y colocó huevos sobre la mesa mientras murmuraba oraciones. La atmósfera se volvió densa, las llamas titilaban de forma extraña, pero todo parecía bajo control, hasta que algo cambió. En cuestión de segundos, una figura oscura apareció detrás de él. Fue un instante fugaz, pero lo suficiente para que el chat se llenara de mensajes de pánico. «Hay alguien detrás de ti», escribían. El streamer se giró sobresaltado, encendió una linterna y recorrió la habitación con la luz, sin encontrar nada. Su respiración se aceleró mientras seguía lanzando miradas por encima del hombro, convencido de que algo lo observaba desde la oscuridad. El directo terminó abruptamente, y desde entonces, muchos aseguran que la figura no era un reflejo ni un truco, sino algo que decidió responder al ritual. Era una noche tranquila, cuando una mujer escuchó la voz de su hijo, llamándola desde el pasillo, pidiéndole que le abriera la puerta. La familiaridad del tono la hizo levantarse de inmediato, hasta que un pensamiento la detuvo en seco. Recordó que su hijo no estaba en casa. Lo había dejado horas antes en una pijamada. Who's me? Confundida, preguntó en voz baja, «¿No estás con tu amiga?». Pero la voz se repitió, más suave y cercana, Aren't you at your friend's sleepover? como si estuviera justo al otro lado de la puerta. «Mamá, déjame entrar». El miedo comenzó a recorrerle la espalda, mientras un silencio tenso llenaba el aire. Algo no estaba bien. Entonces, el ambiente cambió. El aire se volvió más frío, y el eco de la voz se desvaneció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. La mujer retrocedió, incapaz de apartar la vista del pasillo oscuro. Comprendió que lo que la llamaba podía sonar como su hijo, pero definitivamente no lo era. Todo comenzó como un simple juego entre amigos. Ella pensó que la Ouija no era más que una curiosidad inofensiva, una forma de pasar la noche. Encendieron unas velas, colocaron el tablero y comenzaron a mover el puntero lentamente. Pero cuando las luces parpadearon, la sonrisa en su rostro desapareció. Las imágenes grabadas esa noche mostraron algo que ninguno de ellos vio en el momento. Una sombra deslizándose lentamente por la habitación, con dos puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Asustada, corrió a su cuarto y cerró la puerta con fuerza, rezando para que todo terminara ahí. Sin embargo, al mirar por la rendija, lo vio otra vez, de pie, inmóvil, observándola. No respiraba, no se movía, solo esperaba. El silencio de aquella escena fue más aterrador que cualquier grito. En ese instante, entendió la verdad. Lo que había invocado no era parte del juego. En 2018, en una pequeña iglesia de Nuevo México, un servicio religioso transcurría con total normalidad. El sacerdote rezaba, mientras los fieles observaban con devoción. Nada parecía fuera de lo común, hasta que la cámara enfocó la estatua de Jesús situada detrás del altar. De repente,
La mano de la estatua pareció moverse. Fue un gesto leve, casi imperceptible al principio, pero claramente visible en la grabación. Nadie se acercó, nadie la tocó. Los presentes no notaron nada en el momento, pero cuando el vídeo se revisó, el asombro fue inmediato. Las redes se llenaron de teorías. Algunos decían que era un truco de luz, otros aseguraban que era un milagro, pero quienes estuvieron allí juraron que algo cambió en el ambiente. La quietud del lugar de pronto se sintió diferente. Aquella mano no debía haberse movido. Era una tarde tranquila cuando un hombre, mirando distraídamente por la ventana, notó algo extraño en el jardín de enfrente. A primera vista, parecía una simple muñeca colocada sobre una silla, inmóvil, inofensiva. Sin embargo, algo en su postura no terminaba de encajar. Intrigado, se acercó un poco más. Cuanto más observaba, más real le parecía. La textura de la piel, la forma de los labios, el brillo de los ojos. Todo era demasiado detallado, demasiado humano. Entonces, esos ojos vacíos se alzaron apenas un poco, fijos en él. Un escalofrío recorrió su espalda. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de aquella figura que seguía sin moverse. No volvió a abrir esa ventana el resto del día, porque aunque nadie más lo vio, él juró que aquella muñeca respiraba. En 2008, un grupo de exploradores urbanos decidió entrar en una vieja casa abandonada. Esperaban encontrar solo polvo, ecos y paredes agrietadas, pero al llegar al salón, algo los hizo detenerse. La cámara enfocó una sombra en la parte superior de la escalera. Era una figura encapuchada, silenciosa, inmóvil por un instante, hasta que comenzó a moverse. Aunque no caminaba, flotaba, deslizándose suavemente sobre el suelo, como si la gravedad no tuviera efecto sobre su cuerpo. El grupo quedó paralizado por el miedo. Uno de ellos murmuró que debía ser una broma. Otro intentó alumbrar con su linterna, pero la figura se desvaneció justo antes de alcanzar el marco de la puerta. El vídeo se volvió viral, y aún hoy, nadie ha podido explicar cómo se movía aquello en medio del salón. The roof is off. Holy! Después de hacer sus compras, un hombre se sentó tranquilamente en su coche antes de arrancar. Fue entonces cuando notó a una chica de pie justo frente a él. Su ropa era inusual, fuera de lugar, y la forma en que se movía, lenta, rígida, casi ensayada, lo hizo dudar antes de avanzar. Mientras intentaba pasar con cuidado, la chica dio un paso hacia atrás, y su cuerpo se arqueó de una manera imposible, doblándose en ángulos que ningún humano debería alcanzar. El hombre quedó paralizado al verla moverse con una fluidez antinatural, como si algo invisible la controlara. Sin previo aviso, saltó hacia el coche con un movimiento veloz y preciso. La cámara captó su rostro por un instante, una máscara o un rostro que no parecía humano. El vídeo terminó en ese momento, dejando a los espectadores con una sola pregunta: ¿qué era exactamente lo que intentaba acercarse? Juro que esa muñeca me estaba mirando hacia acá, mira. Un hombre observaba distraídamente por la ventana cuando algo llamó su atención. Al otro lado de la calle, una hilera de maniquíes perfectamente alineados, inmóviles, con una postura tan exacta que parecían demasiado reales. Pensó que serían simples adornos de jardín. Sin embargo, algo cambió. Mientras seguía mirando, uno de los maniquíes parpadeó, solo una vez, lento y preciso, como un gesto humano atrapado en el cuerpo equivocado. El hombre retrocedió bruscamente, intentando convencerse de que había imaginado todo. El vídeo que capturó ese momento se volvió viral. Algunos lo llaman un truco de luz, otros aseguran que era una presencia oculta, quizá algo que se disfrazaba de figura inerte para pasar desapercibido. Sea lo que sea, desde entonces nadie vuelve a mirar esos maniquíes igual. En una mezquita silenciosa, los fieles notaron algo fuera de lo común. Una figura vestida completamente de blanco estaba sentada en el suelo, inmóvil al principio, hasta que comenzó a moverse con un ritmo extraño. Su cuerpo se balanceaba lentamente de un lado a otro,
como siguiendo un patrón desconocido. A medida que los movimientos se intensificaban, la figura agitaba la cabeza y el torso de forma inquietante, casi como si intentara rezar, pero sus gestos no coincidían con ninguna oración conocida. Nadie se atrevió a acercarse, solo la observaron desde la distancia, en un silencio absoluto. Durante 2 noches consecutivas, la figura regresó, repitiendo los mismos movimientos sin emitir un solo sonido, y luego desapareció tan repentinamente como había aparecido. Desde entonces, los que la vieron no dejan de preguntarse quién o qué eligió manifestarse en un lugar tan sagrado. En plena noche, un niño se despertó por un ruido repetitivo que venía de la cocina. Golpes metálicos, rítmicos, como si alguien abriera y cerrara una puerta una y otra vez. Pensando que era su madre preparando algo, bajó las escaleras en silencio, medio dormido y curioso. Allí estaba ella, de pie frente a la estufa. Sus movimientos eran lentos, casi robóticos, abriendo y cerrando la puerta sin propósito. El niño la llamó, pero no respondió. Su rostro era familiar, y sin embargo algo en su expresión no era humano. El miedo lo paralizó solo un instante antes de echar a correr escaleras arriba. Nadie sabe qué vio realmente ni qué pasó después. Lo único que quedó fueron los ecos de aquel sonido metálico resonando en la casa mucho después de que él huyera. Una cámara de seguridad doméstica grabó una escena que sigue perturbando a muchos. En medio de la noche, un hombre estaba de pie en su jardín, quieto, mirando hacia la oscuridad. Al principio parecía hablar solo, pero algo en su voz no sonaba bien, como si no proviniera de una sola garganta. Cada palabra que pronunciaba estaba compuesta por varias voces a la vez, entrelazadas, resonando unas sobre otras, con un tono imposible de imitar. No había nadie cerca, ni señales de manipulación, solo ese sonido grave y distorsionado llenando el aire helado. Quienes vieron el vídeo quedaron desconcertados. Algunos hablaron de posesión, otros de un ritual oscuro o una entidad que usaba su cuerpo para comunicarse, pero ninguno pudo explicar aquella presencia, ni la sombra que parecía moverse justo detrás de él. E o coração já não consegue mais se alegrar. Una mujer grababa un vídeo casual mientras cantaba en su sala. Todo parecía normal, hasta que algo en el fondo cambió el tono por completo. Desde la parte superior del encuadre, una mano oscura pareció deslizarse lentamente hacia la vista, como si emergiera de la nada. Coisa, gente, não tem nada. En ese mismo instante, sus perros comenzaron a ladrar frenéticamente en dirección al mismo punto. La mujer detuvo la grabación y revisó la zona, pero no encontró nada fuera de lugar. No había nadie allí, ni forma de que una sombra se proyectara de esa manera. Al reproducir el vídeo, la imagen era clara, una sombra definida, casi líquida, moviéndose junto a una muñeca colocada en el fondo. Ese único detalle la aterrorizó. En línea, los espectadores se preguntaban si aquella cámara había captado algo más que una simple coincidencia. Mientras grababa un documental cerca de una carretera montañosa, una chica notó algo inquietante en el fondo. La cámara enfocada en ella captó lo que parecía ser una figura oscura de pie detrás, inmóvil, con una silueta similar a la de una mujer observándola desde la distancia. El ambiente se volvió tenso. El camarógrafo, intentando aclarar lo que veía, encendió las luces y dirigió el haz hacia el lugar donde se encontraba la figura. Fue entonces cuando descubrieron la verdad. No era una persona, sino una sombra formada por el lateral del puente. El misterio se resolvió en segundos, pero el susto inicial quedó grabado en la mente de los espectadores. La ilusión óptica, la iluminación tenue y el entorno solitario bastaron para transformar un simple momento de grabación en un instante de inquietud inolvidable. Un inquietante vídeo, supuestamente extraído de la Dark Web, dejó sin palabras a quienes lo vieron. No había contexto ni explicación,
Solo una chica y un hombre en la esquina de la pantalla. Su historia era un misterio total, y la grabación parecía datar de principios de los 2000, con una textura granulada y un tono verdoso. La joven caminaba lentamente hacia un espejo antiguo. Lo extraño comenzó cuando el reflejo onduló como el agua. Un instante después, ella atravesó el cristal, desapareciendo por completo del otro lado, como si se hubiera deslizado hacia otra dimensión. El efecto resultaba demasiado real para la época. Los espectadores debatieron si se trataba de un truco ingenioso o de algo auténtico, pero la mayoría coincidía en que el vídeo tenía una atmósfera imposible de falsificar. Aquellos breves segundos dejaron una sensación persistente de angustia y un sinfín de preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Era una tarde cualquiera, y un hombre decidió grabar un momento divertido con su perro. Todo parecía normal, hasta que de repente, el animal se quedó completamente quieto, su cuerpo tenso, las orejas erguidas y la mirada clavada en un rincón vacío de la habitación. El juego terminó de golpe. El hombre lo llamó varias veces, pero el perro no respondió. Ni un ladrido, ni un movimiento. Solo ese silencio extraño y una fijación que empezaba a sentirse inquietante. Luego, el animal comenzó a temblar, como si percibiera algo que su dueño no podía ver. Con el corazón acelerado, el hombre dirigió la cámara hacia el rincón. Nada, ni sombras ni reflejos, solo una esquina vacía, que sin embargo parecía tener peso propio. No volvió a mirar en esa dirección durante mucho tiempo. Algo invisible había estado allí, observando en silencio. Si disfrutaste este video, aquí tienes otros igualmente de aterradores o incluso más intensos. Haz clic ahora y no te pierdas esta experiencia escalofriante.